Una de las cosas que me llamó la atención de Hibernate desde el principio fue cómo se integraba con mis clases de una forma mágica, porque al final tu clase vacía hace cosas que no tiene programadas. Para quien no lo sabe, Hibernate es una librería para mapear clases de Java en tablas de una base de datos relacional y con esto te evitas escribir mucho código SQL para interactuar con tu base de datos. Lo curioso de Hibernate es cómo funciona. Solo tienes que declarar clases con métodos get y set para cada campo, configurar tus clases, ya sea con archivos XML o anotaciones, y Hibernate se encarga del resto. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo funciona Hibernate por dentro? ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Hay cosas que no deben ser del otro mundo. Por ejemplo, si tú dices session.load para leer un objeto, pues eso se puede implementar haciendo una consulta en la base de datos y usando los respectivos métodos set de cada campo para llenar la información en el objeto. Igual, para insertar un registro, se pueden generar el respectivo insert y llenar los datos que ya se encuentran en el objeto. Fácil. Pero hay operaciones más misteriosas, como por ejemplo el manejo de colecciones. Si tú estableces una relación uno-muchos por medio de una colección, esta por default es lazy, es decir, que cuando lees el registro, en realidad no se llenan los datos de la colección, se queda vacía, pero en el momento que invocas a su método get, se lee la información de la base de datos, a pesar de que tu código no es más que una función que solamente devuelve la colección. ¿Cómo es que logran hacer esto? Bueno, pues toda esta magia está basada en proyectos muy ingeniosos que lo que hacen es crear código compilado para crear una clase compatible, y en el camino pueden redefinir el comportamiento de los métodos. Originalmente Hibernate se apoyaba de una librería que se llama cglib, que sirve para crear clases dinámicamente, una librería famosa para los desarrolladores pero desconocida para el usuario final. Llegó un momento en el que sus creadores dejaron de corregir errores por mucho tiempo y Hibernate dijo, como cglib lleva mucho tiempo sin dar señales de vida, nos hemos cambiado a Java Assist, que es una librería similar. Así que si alguna vez te dijiste, voy a hacer una librería open source y con ella me voy a hacer mundialmente famoso, todas las empresas se van a pelear por tenerme. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo. cglib era mundialmente famoso, pero al mismo tiempo totalmente desconocido. Y cuando sus desarrolladores la dejaron, vete a saber por qué. Pues sus fieles seguidores les ofrecieron un empleo para continuar con el proyecto. No. ¿Les entregaron donaciones? No. Simplemente se cambiaron con otros. Bueno, ¿qué es Java Assist? Es una librería que genera código dinámicamente, como un compilador, y en el proceso puedes hacer las alteraciones que necesites. Este tipo de librerías no son para el programador promedio. Necesitas saber muchas cosas de Java que ni siquiera sabes que existen. Por ejemplo, conocer el lenguaje ensamblador de la JVM, su funcionamiento interno y más. No es algo para principiantes, pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo para ilustrar cómo se puede implementar la funcionalidad de Hibernate. Aquí tengo ya un proyecto muy pequeño que lo único que incluye es javasys.jar y dos clases. Esta es mi clase que equivale al Pojo. Y fíjate que es simplemente una clase que contiene un string para el nombre y una lista de string para representar una colección. Sus respectivos set y get para el nombre y para la colección. Un Pojo cualquiera. Ahora, aquí tengo mi clase principal, donde normalmente yo diría client es igual a new client y client.setName hola. Y bueno, no va a hacer nada más que compilar. Para que funcione con Java Assist, lo que voy a hacer es un método para obtener una instancia que equivaldría a Hibernate. Cuando tú quieres una instancia del objeto, lo que haces es llamar a session para obtenerlo. Bueno, pues aquí vamos a hacer un método public static client get client y luego poner throws exception para que simplemente reporte la excepción. Ahora, lo primero que voy a hacer es crear una clase compatible y todo eso lo voy a armar con el API de JavaSist. Primero voy a utilizar un class pool, es igual a class pool.getDefault, y después una clase en el contexto de JavaSist se representa con ctClass. ctClass source es igual a pool.get com.recocillo.client. O sea, quiero una referencia a la clase com.recocillo.client, que es mi Pojo. Bueno, ya que lo obtengo, ahora voy a crear una nueva clase y esa la represento con otro ctClass. Le voy a poner ct
es igual a pool.makeClass com.recocillo.client-1. Es decir, quiero crear otra clase que se va a llamar client-1, tú le puedes poner como quieras, del mismo package, y ahora le voy a decir ct.setSuperClass source. Y con esto estoy haciendo el equivalente a decir que mi clase client1 extiende a client. Ahora lo que quiero es redefinir el método setName para que haga algo, y lo hacemos de la siguiente manera. setMethod, que representa un método, m es igual a source.getDeclaredMethod setName. Y esta es como la referencia al método setName de client. Y después voy a crear un nuevo método, setMethod newMethod es igual a setNewMethod.copy. Y le paso el método de setName de la clase original, la clase donde va a estar, que es el, client1, y aquí le paso un null. Entonces, esto es parecido a lo que hice con la clase. Estoy declarando un método, o más bien dicho, haz una copia del método m y esta lo voy a guardar en newMethod. Ya que lo tengo, fíjate lo que voy a hacer. newMethod.insertBefore y aquí voy a escribir código. Pongo las llaves para que esté como un bloque y aquí voy a escribir system.out.println y que imprima invocando setName. Cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que antes de que inicie el método original, insértame este código. Y finalmente, ct.addMethod newMethod, con lo que estoy agregando este nuevo método a la clase derivada de client. Con esto ya tengo yo preparada mi estructura con mi nueva clase, pero todavía no es funcional, la tengo que convertir en una clase de Java. Entonces digo, class C es igual a ct.toClass. Y con esto, pues haz de cuenta que me hizo compilar el código y todo lo que haga falta para crear binariamente una clase que extiende a client. Ahora vamos a crear una instancia. Return typecast a client de c.getConstructor.newInstance. Y listo, ya tengo mi clase compatible. Ahora aquí, en lugar de newClient, le pongo client es igual a getClient. Y fíjate, voy a correr el programa. Y observa cómo cuando llamé a setName, aquí dice invocando setName. Qué maravilla, ¿no? Obviamente, en el momento que puedo insertar código a un método, pues en realidad puedes hacer lo que tú quieras. Ahora vamos a hacer la simulación de qué sucede cuando yo llamo al método get de la colección, pero Hibernate lo lee automáticamente en la base de datos. Fíjate que aquí tengo en client mi método getList, que simplemente devuelve list, el cual es null. Bueno, entonces vamos a hacer esa implementación. En mi método get vamos a agregar de la misma manera como lo hicimos con setName, pero para getList. M es igual a source.getDeclaredMethod y esta vez voy a obtener getList. NewMethod es igual a ctNewMethod.copy, el método m, la clase ct y null. NewMethod.insertBefore y el código que voy a insertar esta vez es si list es igual a null, entonces list es igual y voy a llenar los datos. Y vamos a hacerlo con un método que inclusive lo puedo guardar aquí en demo1. Entonces aquí está mi método loadList, que lo único que hace es generar un linked list y le agrego las cadenas 1, 2 y 3 y lo devuelvo. Entonces aquí en insertBefore le digo, si list es igual a null, entonces list es igual a com.recocillo.demo1.loadList y listo. Finalmente, ct.addMethod newMethod y vamos a probarlo. Después de obtener la instancia de client, list string list es igual a client.getList. Si list es diferente de null,
Entonces lo imprimo for string s::client.getList, imprimo, y si es null, entonces imprimo list es igual a null. Entonces cualquiera que viera el código diría, pues aquí list es null, por lo tanto pues debe imprimir list igual a null. Pero no, porque no cuenta con que ya tenemos un método dentro de nuestro método original. Entonces corro el programa y fíjate cómo me devuelve 1, 2, 3. Es decir, que en el momento que yo llamé a getList, mi código, está viendo que es igual a null y por lo tanto lo carga con información antes de devolver el resultado. ¿Qué te parece? Así es como puedes implementar la funcionalidad escondida de Hibernate. Por supuesto, Hibernate es un proyecto enorme, pero con este ejemplo te puedes dar una idea de cómo es posible interceptar métodos e inyectar código de manera transparente para el usuario. Si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que en memorizar, inscríbete a mi curso. Visita el link para más información.